Buenos días, senador Daniel Veloso y Virginia San Román los saludan. ¿Qué tal, Virginia, Daniel? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Gracias, igualmente. Sí, ya el año pasado hemos conversado un par de veces, así que sí. Volvemos a molestarte. Esas son promesas Así que nosotros sabemos cumplir. Bueno. Sí. Así es. Bueno, la pregunta, a ver, para poner en dimensión de lo que estamos hablando, mucha gente ha visto las imágenes del descarrilamiento sí. Y tenemos que preguntarnos y agradecer por qué no hubo víctimas fatales. Es cierto. Y esto me parece es el dato. La realidad es que estuvimos a nada de una noticia que pudo ser la repetición o la multiplicación de la tragedia de Once. Y me parece que este dato, si se quiere afortunado, pareciera que, digamos, no ha cobrado la dimensión de lo que creo yo que tiene que tener. Digamos, siendo digamos, que no es un chiste, pero digo, ocurre. Vieron que en las canchas de fútbol, la violencia en el fútbol estuvo y está latente. Y yo siempre digo que a veces hay toneladas de piedra que caen sobre los jugadores, los árbitros, y bueno, no pasa nada. Ahora, si lastima a alguien, le rompe la cabeza, le lastimara un ojo, le hiciera, imaginemos que haga perder el ojo, ni hablar un hecho más fatal a un integrante, un futbolista, un árbitro, ahí estaríamos hablando de parar el fútbol y todo. Y castigar a los culpables. Yo siempre digo, se castiga se castiga la buena puntería, porque si vos le errás, no pasa nada, si le pegás, vale. En este caso, estamos hablando de una situación absolutamente grave, que hay que dimensionarla como tal, que no necesitamos que haya muertos en decenas para que esto sea una noticia, porque el accidente ocurrió y el hecho de que no haya sido, digamos, luctuoso o más luctuoso porque hubo heridos, es porque hubo fortuna. Ahora, por cuando uno dice, ¿por qué esto se pudo prevenir? Bueno, lo primero que tenemos que poner en contexto, sin ser especialistas en el tema, son varios puntos. El primer punto refiere que hubo un desmantelamiento, de todo el sistema, de red ferroviaria a partir del proceso de privatización de Carlos Menem. En ese proceso de privatización se le concedió a la firma Ferroexpreso Pampeano, una firma privada, no solo el servicio de cargas de las líneas Roca, que son las líneas que transitan gran parte de la provincia de Buenos Aires y con algunas provincias lindantes. Y bueno, esto significó que haya recorridos y tramas ferroviarias que no se, digamos, que se dejen de hacer, y obviamente que el servicio. En este sentido, la empresa quedó a cargo del servicio del mantenimiento en el proceso de concesión. Pero claramente ahí ya tenemos el primer indicador. El segundo indicador, ustedes recordarán que en el año 2016 la gobernadora tomó una decisión que generó muchísima, la entonces gobernadora Vidal, que generó muchísima polémica, que fue el desmantelar, digamos, que fue suspender el servicio de Ferrobaires, una empresa que fue creada también con motivo de esa privatización en la provincia de Buenos Aires, que efectivamente no tenía una relación del dinero que gastábamos los bonaerenses con el servicio. Pero, digamos, más allá de eso, el argumento que usó el gobierno de María Eugenia Vidal es el deterioro de la trama ferroviaria y que esto ponía en riesgo la vida de los pasajeros. Bueno, en aquel momento se la criticó duramente, se habló de que se buscaba vaciar la empresa, de generar condiciones para una privatización, y obviamente no se discutía esto, que se dejaba a localidades que tenían 670.000 habitantes fuera del servicio ferroviario, y bueno, esto generó mucha polémica, pero ahí tenemos ya un mojón en el cual, decíamos, ya se advertía de que estábamos frente a un problema. Y el tercero se genera con una decisión del Ministerio de Transporte de la Nación el año pasado, en el año 2021, en el cual
ante el fin de la concesión de la empresa Ferroexpreso Pampeano para no solo hacer el transporte de carga, sino además de hacer el mantenimiento de las vías que estaban a su cargo, el gobierno decidió no prorrogarla, situación que, está dentro de la legitimidad y además probablemente haya argumentos para decir que el mantenimiento y el servicio no haya sido bueno, pero la realidad es que generó un chino ahí y un vacío tan grande, que ahora se los explico, que es que no prorrogó la concesión, generó una etapa transitoria para ir hacia un sistema que ellos designan un sistema abierto de participación público-privada, superador, con un modelo superador, pero que no estaba para poner en servicio inmediatamente, y generó una transición que iba a estar a cargo de una sociedad del Estado, Transportes Argentinos Carga, Transportes Argentinos Infraestructura, pero que tampoco estaba preparado para asumir el cargo, y se la conminó que en el mientras tanto la empresa Ferroexpreso Pampeano siguiera a cargo del mantenimiento. ¿Qué ocurre con esto? No hay que ser muy inteligente, que a un servicio ya deteriorado, que cuando se finaliza, cuando uno encuentra que se va a finalizar la etapa de una concesión, normalmente toda empresa no hace inversiones si no tiene garantizado una nueva etapa de concesión para amortizar esa inversión. Pero no solo que no se hizo eso, ¿no?, sino que además se generó una transición en la cual esta empresa, que ya sabe que se va, evidentemente, más allá de la obligatoriedad legal de cumplir, está claro que no va a brindar o hacer inversiones ni en infraestructura ni en recursos humanos cuando está en retirada. Y en esta etapa nosotros advertimos que íbamos a estar frente a un debilitamiento de el servicio y el cuidado del mantenimiento de las vías. Y bueno, yo no estoy en condiciones de decir qué fue exactamente lo que pasó, pero sí estoy en condiciones de decir que es inaceptable las explicaciones que han dado desde los funcionarios nacionales, diciendo que en ese tramo las vías estaban perfectamente, que podían circular los trenes a 80 kilómetros, que no saben qué pasó. Es decir, si ellos no saben qué pasó, bueno, ¿qué queda para el resto de los mortales? Lo que sí nosotros sabemos es que había problemas que fueron advertidos en el año 2016, que se generó una situación que era un chino, valga esta frase que usamos, que es inentendible, en el cual evidentemente no había alguien que esté poniendo lo que tiene que poner en el mantenimiento de las vías. Un vacío de gestión. Los resultados fueron este accidente luctuoso. Lo que usted quiere decir, senador, es que hubo un vacío de gestión en donde si el Estado sabía que no le iba a renovar la concesión, debería haberse puesto, antes aún de finalizarla, a asegurar que las vías estuvieran en estado de circulación. Pero claramente, cualquier funcionario, primero, no hay argumento para que quien está a cargo de esta responsabilidad diga, bueno, asumí hoy, porque el gobierno asumió el 10 de diciembre del 2019, y si bien todos sabemos que hubo un hecho luctuoso en el medio con el fallecimiento del entonces ministro Mario Meoni, la realidad es que las políticas públicas de un gobierno siguieron, la misma línea política siguió en el cargo. Ahora, la realidad es que cuando vos vas a tomar una decisión de esa naturaleza, tenés que trabajar muchísimo, porque no estamos hablando de un servicio cualquiera, estamos hablando de un servicio que genera riesgos a miles de ciudadanos argentinos y bonaerenses todos los días. Sí, Andrés, es decir, estamos hablando de algo muy de muchísimo impacto, en el cual me parece que debimos haber ido hacia mayor previsibilidad, menos imprevisión, y bueno, me parece que esto quedó bastante claro. Y no puede ser que las políticas públicas estén sujetas a un accidente o no, porque la realidad es que hoy nos vamos a encontrar con que las vías se van a arreglar, pero los problemas me parece que van a seguir estando, y
uno no quiere ser premonitorio con estas cuestiones, pero yo recuerdo en el 2016, nosotros recibimos muchas críticas por la decisión que se tomó, pero me parece que esa decisión tenía un fundamento y lamentablemente los hechos lo han así marcado, con lo cual yo digo que... ¿El fundamento cuál era? Que no se podía trabajar, el fundamento era que no se podía trabajar con cómo estaba la situación de las vías y los recorridos de todas las vías... La trama ferroviaria. La trama ferroviaria, ¿no? Era ese el objetivo. Pero a ver, ese era el mayor argumento. Las críticas vinieron porque decían que se buscaba otra cosa, pero digamos el fundamento de esa decisión estuvo basado en eso y que era necesario hacer una reposición de la trama ferroviaria, porque las responsabilidades son muy grandes. A ver, en la tragedia de Once, el gobierno de turno en aquel momento, con Jaime, con Schiavi, De Vido, buscaron desviar las responsabilidades que tiene un funcionario público trasladándosela a un chofer. Dijeron que esto había sido la responsabilidad de un chofer. Y acá viene la pregunta del millón, que algo, a ver, diciendo, y algo parecido era que se ha querido decir ahora, es decir, las vías estaban bien, hasta 80 kilómetros, hay que ver si nos iba a mayor velocidad, es decir, se vuelve a poner la responsabilidad o buscar responsabilidad en alguna persona. Ahora, la pregunta es, cuando usted tiene un transporte en el cual tiene atrás de sí la responsabilidad de tantísimas vidas, como puede ser en ferrocarril, como puede ser, por ejemplo, en el transporte aéreo, tienen que estar preparados todos los mecanismos de seguridad. No puede ser que por error o por se ponga en riesgo la vida de toda la gente. Digamos, ¿qué pasa si un chofer se descompone? Si un piloto de avión se descompone, bueno, están todos los mecanismos de seguridad, o debieran estar, con lo cual me parece que hasta aquí las explicaciones han sido absolutamente frágiles. Y en la tragedia de Once se comprobó que por el servicio sí, que no funcionaban. Claro, ahora, digo, que no, digamos, que este hecho que nosotros tenemos que, digamos, una tragedia que tenemos que, por lo menos, alegrarnos de que no hubiera habido, digamos, que no hubiera habido fallecidos. Sí. Si no pudo haber sido todavía mucho peor. Claro. Digo, que esto, que debemos dar gracias a Dios, no sea motivo para indulgencia de funcionarios, indulgencia de la justicia. Sí. Senador, dado que, bueno, si bien si bien los trenes son nacionales, ¿no? Pero esto fue un accidente que ocurrió en territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Podría dar lugar a algún tipo de presentación o pedido de informes por parte de los senadores o de diputados? Bueno, yo he presentado obviamente un proyecto en la Cámara, pero digo, más allá de que nosotros no tengamos la solución, no lo vamos a tener porque no es área de nuestra incumbencia, ni siquiera del gobierno de la provincia, pero sí me parece que como bonaerenses, una trama ferroviaria que involucra a los bonaerenses, que digamos, en una red ferroviaria que transporta a la enorme mayoría de ciudadanos bonaerenses, nosotros no nos podemos hacer los distraídos y tenemos que ponernos al frente de este reclamo para que no es para cuidar, y nosotros necesitamos cuidar a nuestros ciudadanos. Y me parece que en este sentido yo hubiera esperado, y espero del gobernador Kicillof, como espero de cualquier dirigente, funcionario, esté en el Ejecutivo Legislativo de nuestra provincia, que cobren dimensión de lo que pudo haber pasado y que cobren dimensión de en qué situación estamos. Porque si no, vamos a esperar que un día ocurra un accidente muy desgraciado y ahí seguramente vamos a estar todos mirando y sacándonos fotos y haciendo declaraciones. Y la verdad es que no me interesa estar ocupado por esto si esto funcionara bien. La verdad que a mí lo que me preocupa es que de alguna manera esto haya sido una noticia como cualquier otra más. Y estamos hablando de que no podemos comparar
el servicio de trenes, servicio de transporte ferroviario, no tiene el mismo tratamiento que el servicio de transporte vial y no tiene el mismo tratamiento que el servicio de transporte de los aviones. Es decir, el transporte aéreo tienen que tener condiciones de infraestructura y de seguridad distintos, y las condiciones y las precauciones para evitar accidentes también tienen que ser distintas, con lo cual no podemos pensar que acá hubo una noticia como lamentablemente vemos cada tanto, un accidente o un vuelco de un colectivo, porque estamos hablando de la vida de miles y miles que pueden fallecer en un solo accidente. Sí, sin lugar a dudas esto tiene que servir como una luz de alerta para tomar acciones. Senador, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Y bueno, esperamos que lo escuchen. Seguro. Y que se accione. Bueno, muchas gracias y gracias por el llamado y por difundirlo. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Le mandamos un abrazo. Adiós. Hasta luego. Fue el senador Andrés de Leo, el senador bonaerense, integrante del bloque de Juntos. Es lo que hay.